Bueno, esto es lo último, para que no se me aburran. Bueno, dentro de los objetivos de esta charla, algo introductorio, vamos a ver un poco la clasificación y la guía práctica de los pitfalls. Y los pitfalls básicamente se dividen en dos, anatómico y condiciones benignas, y algunas consideraciones finales que vamos a tener al final de esta sesión. Entonces, a modo de introducción, hay estructuras normales que pueden simular el tumor, o patologías benignas que pueden simular tumores, y esto uno las tiene que conocer, porque si uno interpreta, en el fondo, el PIRATS en forma reglamentaria, uno se puede equivocar. Y entonces, primero lo que tenemos que saber es que todas las secuencias tienen precisión limitada en forma individual, pero en asociación han demostrado alta exactitud en la evaluación del cáncer de próstata. El PIRATS es el score decisivo. En el fondo está dado principalmente por la difusión y el T2, pero hay que tener consideraciones especiales en algunos pitfalls. Y la versión 2 y la 2.1 en realidad están basadas en secuencias dominantes, como ya dije, que la difusión es la zona periférica y el T2 es la zona de transición. Entonces, esto es lo que ha ayudado al PIRATS a la estandarización, pero hay un rol controversial, sobre todo porque hay lesiones que, a pesar del PIRATS, uno se puede equivocar. Y estos son los pitfalls, y estos uno los tiene que conocer porque están realizados de acuerdo a estudios anatomopatológicos y que en el fondo confrontan lo que dice el PIRATS en algunas lesiones. Entonces, el conocimiento de los pitfalls es importante para evitar interpretaciones falso-positivas o falsos-negativas. Entonces, acá yo les hice básicamente un resumen de todo lo que hay escrito en cuanto a pitfalls. Básicamente son estos 4 papers, los más importantes: Rosenkranz, Panebianco, el último del año 2018, y básicamente son dos los pitfalls en general. Uno, el pitfall anatómico, que son en fondo condiciones anatómicas que pueden simular un tumor, o condiciones benignas, o sea, patológicas, que pueden simular un tumor. Y también podemos tener pitfalls dentro de pitfalls, o sea, cánceres en un pitfall. Así que eso es lo que vamos a tratar de explicar. Entonces, número 1, estroma fibromuscular anterior. Es una banda de tejido fibromuscular anterior a la zona de transición y es menos prominente en edad avanzada e hiperplasia prostática benigna, y esto es lo normal. Es como una línea hipointensa en la parte anterior, muy bien delimitada y muy simétrica. ¿Cuál es el pitfall de esto? Un engrosamiento benigno, simétrico, con leve disminución de la señal en el mapa DC, pero sin embargo con perfusión negativa. Y eso uno lo podría interpretar como un cáncer. Entonces, este es uno de los pitfalls, claramente un engrosamiento del estroma fibromuscular anterior. Este es un corte axial, este es el corte coronal. Puede haber algo en general no hay una mucha restricción en difusión, puede haber hipointensidad de señal en el mapa DC, y esto es solo hipertrofia del estroma fibromuscular anterior por tejido conectivo denso y células musculares. Ahora, un cáncer en el pitfall, o sea, un tumor del estroma fibromuscular anterior, para demostrarles cuál es la diferencia con el pitfall. Es una lesión de baja señal homogénea en T2, morfología teardrop, o sea, en forma de gota, con márgenes infiltrativos, con mayor restricción en difusión en los valores B alto y muy baja señal en el mapa de 6 y en general con perfusión positiva. O sea, es distinto a lo que habíamos dicho anteriormente. Y acá vemos este caso. Claramente una hiposeñal en la zona de transición con el estroma fibromuscular anterior, pero que tiene restricción en difusión y baja señal en el mapa S, y esto fue un Lesion 4+5 y este era un PIRATS 5. La cápsula quirúrgica. Esta es la interfase que hay entre la zona de transición y la zona periférica, y es básicamente una línea hipointensa en secuencia T2 y que se puede ver algo hipointenso en el mapa S. Es básicamente una pseudocápsula fibrosa en esta interfase y puede haber un engrosamiento asimétrico benigno. ¿Cuál es el pitfall? Es que puede simular un tumor, sobre todo en el mapa DC, por ser muy hipointenso. Y acá el T2 y la perfusión van a ser útiles en la diferenciación. Entonces acá vamos a ver un caso, una cápsula quirúrgica bastante gruesa, pero en general muy simétrica. Miren acá, esto es lo que puede simular el tumor, la hipointensidad de señal en el mapa de C con algo de restricción en difusión, pero la verdad que la simetría es la clave, y la otra clave es la secuencia T2, en el fondo, que uno sabe que ahí es la cápsula
en el fondo quirúrgica o la interfaz entre la zona de transición y la zona periférica, y no interpretarlo porque acá uno vea algo de restricción en la secuencia de difusión o en el mapa S. Otro pitfall es el plexo venoso periprostático y el complejo neurovascular. El plexo venoso periprostático es el plexo venoso de Santorini, y el complejo neurovascular está íntimamente en contacto alrededor de la cápsula prostática. Y el pitfall va a ser una baja señal en el mapa de C o en la secuencia T2, y acá para salir del pitfall en el fondo tenemos que evaluar otros planos y secuencia. Entonces acá vamos a ver, este es el plexo venoso periprostático, miren acá, uno dice, tiene una lesión con restricción en difusión, baja señal en el mapa de C. Mentira. ¿Qué lo que era eso? Un plexo venoso periprostático anterior clásico en el fondo en casi todos los pacientes, y que en algunos pacientes puede ser muy prominente. Entonces, muy útil acá la secuencia T2 y obviamente el plano coronal, porque acá claramente uno ve que eso está fuera de la próstata. También el complejo neurovascular. Uno puede decir, miren, aquí hay algo de restricción en difusión, aquí en la zona periférica, no me queda claro algo acá en el mapa de C, pero acá en la secuencia T2 no veo nada mucho, y esto era la llegada de los plexos neurovasculares, incluso con impregnación con el contraste intravenoso. Así que eso tampoco interpretarlo como un cáncer o una lesión significativa. Pseudolesión posterior o signo de la gota o teardrop sign. Pseudolesión de baja señal en T2 y en mapa de C posterior en línea media. Y esto es donde se fusionan básicamente los dos lóbulos prostáticos. Entonces el pitfall es una fusión y un engrosamiento de la cápsula prostática y la fascia en la unión de ambos lóbulos, y puede estar la zona central comprimida entre la zona de transición y la zona periférica. ¿Qué es lo que es esto? Básicamente esto. Una lesión hipointensa en secuencia T2, que uno puede decir, tiene una lesión. Incluso puede haber algo de restricción con baja señal en el mapa de C, restricción, baja señal en el mapa de C, y estos son otros cortes seleccionados. Puede incluso ser bastante nodular, con mayor restricción, pero básicamente para salir del pitfall uno tiene que evaluar otros planos, y en este caso el plano coronal, esta es forma de B, que es donde se unen en el fondo las dos cápsulas prostática y se engruesa. Ahora puede haber en la zona central, hay que evaluarla bastante bien porque es diferente a la zona de transición, es una estructura simétrica en la parte más posterior y que envuelve los ductos eyaculadores. Y el pitfall van a ser lesiones sospechosas de extensión extracapsular e infiltración de vesículas seminales. Y esto es lo que yo ya les había mostrado, que hay que conocer muy bien la zona central, que se tiene que ver en forma de B, en fondo para no malinterpretarla como una lesión, y en general es muy simétrica. La hiperplasia prostática benigna, bilateral, en la zona central y zona periférica, miren acá, baja señal en secuencia T2, puede incluso haber algo de restricción y baja señal en el mapa de C. Y esto es el mustache sign o signo del bigote. La simetría es la clave y ver la morfología. Y esto es proliferación y protrusión de hiperplasia prostática benigna. En la zona central además puede haber tumores que son el menos del 5% de los cánceres de próstata, son en general muy agresivos, de alto grado, con extensión extracapsular a las vesículas seminales. Y la sospecha, básicamente, a diferencia de lo que les mostré con el signo del mustache, es que hay asimetría, disminución significativa de la ADC y perfusión positiva. Entonces, este es un cáncer dentro del pitfall, como les había comentado. Entonces, esta área de baja intensidad de señal, que infiltra claramente la vesícula seminal, tiene restricción en difusión, baja señal en el mapa de C, mayor perfusión. Entonces esto claramente es un PIRAT 5 y es distinta a la hiperplasia simétrica que les había mostrado. Entonces, pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos, y eso es lo que está pasando en el fondo con algunas lesiones prostáticas. Entonces, este es el signo de la mitad del bigote o half mustache sign. Miren acá la asimetría, lamentablemente, una lesión de baja señal de secuencia T2
algo de hipointensidad de señal en el mapa DC, pero sin restricción en difusión. Este es el signo de la mitad del bigote. Pero también puede haber un cáncer en el fondo en este pitfall. Esta es una lesión de menor intensidad de señal con mayor hipointensidad de señal en el mapa DC, y esto sí era un Gleason 4+3 en la anatomía patológica. Así que hay que estar muy atento a diferenciar lo que es un pitfall de lo que es un cáncer, sobre todo en la zona central posterior. Ahora, algunas consideraciones sobre la hiperplasia prostática benigna. Es básicamente proliferación y dilatación glandular y proliferación del estroma fibromuscular. Pueden haber nódulos que son de hipo, iso o hiperintensidad de señal en T2, de baja señal en T2 y ADC, pueden singular en un tumor. En general son de morfología esférica, márgenes bien circunscritos, bien definidos. Pueden tener una fina cápsula hipointensa, como ya les mostré, y esto ayudó bastante la nueva clasificación 2.1, aunque nos va a aumentar los PIRAT3. La impregnación es bastante heterogénea en forma de popcorn, y también pueden haber áreas similares en el resto de la zona de transición. Entonces acá les voy a mostrar algunos casos. Miren, acá esta difusión básicamente es positiva, o sea, hay significativa restricción. Uno puede pensar que es un cáncer, muy baja intensidad de señal en el mapa DC. ¿Quién es la clave en la zona de transición? El T2. Otro caso, muy baja señal en el mapa DC, perfusión positiva, también podría ser un cáncer. ¿Quién es la secuencia dominante en la zona de transición? La secuencia T2. Entonces ahora vamos a ver la secuencia T2. ¿Y esto qué lo que era? Un nódulo muy bien encapsulado, como vemos en este caso. Así que esto no puede ser un cáncer, sino que esto es un nódulo adenomatoso, probablemente un componente más estromal, lo mismo que este otro. Ahora, subtipos de hiperplasia prostática benigna. Básicamente hiperplasia estromal mixta, que son estas de acá. Son de señales bastante heterogéneas, con áreas de degeneración quística, otras áreas de baja señal. Esto es mucho más estromal, esto tiene más mixto, es lo mismo que esto otro. Y otras áreas que pueden tener degeneración quística o en el fondo hiperplasia glandular, ya sea por secreciones o ectasia, y que pueden brillar mucho en secuencia T2. Entonces este es el espectro que uno puede encontrar de hiperplasia en la zona de transición. Ahora, un nódulo de hiperplasia prostática benigna ectópico puede simular un tumor. Entonces acá en este caso, miren, zona periférica, restricción en difusión, baja señal en mapa ADC, baja señal en T2, o sea, es más claro que el agua. Uno dice, ah, bueno, tiene menos de 15 milímetros, pero restringe, esto es un 4, esto también es un 4, esto es un PIRAT 4. Incluso tiene perfusión positiva. ¿Cuál es el problema de esto? Si yo digo PIRAT 4, que me voy a equivocar. ¿Por qué? ¿Qué lo que era esto? Un nódulo ectópico de hiperplasia que tenía totalmente encapsulado su periferia, y esto es un signo de benignidad. Así que esto tiene que ser interpretado como un PIRAT 2, no un PIRAT 4. Nódulos extruidos son nódulos que salen de la zona de transición y como que desplazan la zona periférica o se introducen hacia la zona periférica, como vemos en este caso. Secuencia axial, coronal, pueden tener áreas medias heterogéneas en el mapa ADC. Y este otro caso, que obviamente yo cometí el error en el año 2015, de hiperplasia prostática benigna ectópica, baja señal en T2, restricción en difusión, baja señal en mapa ADC. Yo dije, ah, listo, PIRAT 4. Biopsia negativa. 2018, de nuevo la resonancia magnética. ¿Qué es lo que pasó con el nódulo? Degeneración quística. Con la degeneración quística se pasó la restricción en la difusión, ya no tiene hiposeñal en el mapa ADC, o sea, esto era un nódulo de hiperplasia benigna, prostática, ectópico, incluso en forma retrospectiva uno le podía ver algo de la cápsula, y que después hizo una degeneración quística. Así que hay que conocer los pitfalls. Tumor en zona de transición, baja señal homogénea en T2, márgenes mal delimitados, morfología lenticular o elíptica, no tienen cápsula y pueden invadir el estroma fibromuscular, y acá es muy útil la difusión, sobre todo en valores de ultra alto, mayores de 1400, y ayuda a diferenciar tumores de hiperplasia. Entonces en este caso, 58 años, antígeno 6,4, biopsia negativa, tenemos esta lesión en zona de transición anterior, muy mal delimitada y de baja señal. Miren acá.
restricción, baja señal en el mapa de C, perfusión positiva, esto era un PIRAT 5, acuérdense, la secuencia que domina es el T2, y eso era un tumor que fue un 4+3. Ahora las prostatitis. Hay un amplio espectro de patología inflamatoria en la próstata, ya sea aguda o crónica, o si no cambios proinflamatorios. Incluso la gran mayoría, yo diría un 80 o 90%, son subclínicas. Y puede haber anormalidad en todas las secuencias, así que uno tiene que conocerla. La morfología en general es lineal o triangular, distribución lobar, focal o difusa, y en algunos casos no es diferenciable de tumores, así que acá la parte clínica es muy importante. Entonces este es un caso de 15 años, o sea, de 15 antígenos, biopsia negativa, tenemos esta área, si se fijan, no es muy focal, es difusa, de baja señal en secuencia T2, pero no tan hipointensa como son los tumores. ¿Tiene restricción en difusión? Sí. ¿El mapa de C es muy hipointenso? No es hipointenso. Hay algo de hipointensidad de señal, pero no muy bien definida. Y lo que manda aquí es la perfusión positiva. Y esto es un caso de prostatitis aguda. Otro caso de prostatitis aguda, pero en este caso más focal, es un área que tiene impregnación acá en estudio de perfusión, este es el mapa color, y esta es la secuencia T2, que es un área un poquito más difusa, esto es un PIRAT 2, y esto claramente era una prostatitis focal que no se condice en el fondo básicamente con pensar que tenga una lesión clínicamente significativa, y es básicamente una interpretación adecuada del PIRAT. Otro caso de prostatitis aguda, 56 años, antígeno de 17, áreas difusas y estriadas de baja señal en secuencia de T2 posteriores en la zona periférica de la próstata, algo de restricción en difusión y mucha impregnación en el estudio de perfusión. No hay nada focal, no hay una restricción significativa, esto es un PIRAT 2. No se puede interpretar esto como un PIRAT 4 ni 5. Y esto es un signo clásico, que es el signo de la calabaza o Halloween sign, que fue descrito por un grupo de radiólogos franceses. Prostatitis aguda más absceso. Áreas hipointensas y muy mal definidas o heterogéneas en zona periférica. Miren esto, restricción en difusión muy importante y muy baja señal en el mapa de C. O sea, si yo me quedo con esto y digo, es un PIRAT 5, estoy listo. No. Miren la perfusión, y acá es donde ayuda mucho. Impregnación difusa, pero con áreas que no impregnan, y esta es la sustracción de la perfusión. Sigue habiendo impregnación difusa con áreas que no impregnan. O sea, claramente estos son focos de inflamatorio con focos de absceso intraglandular. O sea, acá la clave es la secuencia de perfusión en este tipo de paciente. Una consideración importante es la prostatitis granulomatosa, puede ser idiopática en casi entre un 60 y 80%, puede ser infecciosa o iatrogénica. Dentro de las infecciosas, acá esto es lo más importante, terapias con BCG por instilación intravesical o exposición a tuberculosis. Puede haber una significativa restricción a la difusión con áreas de necrosis sin impregnación, y acá el pitfall va a ser que uno lo va a interpretar como un PIRAT 5 si es que uno no sabe el antecedente clínico. Entonces acá vamos a ver algunos casos. Miren esto. Baja señal focal en zona periférica posterolateral derecha. Esta es la secuencia coronal. Miren la restricción en la difusión que tiene. Es totalmente focal y muy importante. Muy baja señal en el mapa de C. Perfusión positiva. No hay cómo decir que esto no es un 4 o un 5. Pero acá, ¿cuál es la clave? Que el paciente fue tratado con instilación vesical intravesical. Y esto era una prostatitis o sea, en el fondo granulomatosa. Entonces acá la historia clínica, la verdad que es absolutamente decisiva en algún tipo de paciente. Otro caso con prostatitis granulomatosa, antígeno de 27. Miren esto. Áreas muy mal definidas, incluso con extensión extraprostática de baja intensidad de señal. Restricción en difusión, muy y marcada hipointensidad de señal mapa de C. O sea, ya solo con esto es un PIRAT 5. El clínico acá sabía que tenía una prostatitis granulomatosa, estaba confirmada. Miren este control 8 meses con este antígeno. Miren cómo todo esto disminuyó. Básicamente, todas las alteraciones morfológicas de la glándula en la secuencia T2 regresaron totalmente, estos focos de restricción en difusión también,
o sea, con esto corroboramos que era una prostatitis granulomatosa y que no tenía un tumor oculto clínicamente significativo. Y acá el pitfall claramente es que uno puede esto interpretarlo como un PIRAD5, incluso como extensión extraprostática, así que no se tiene el antecedente adecuado. Ahora, prostatitis difusa versus cáncer. Miren este caso, áreas difusas de baja señal en secuencia T2. Algo de restricción en difusión con áreas de algo de hipointensidad de señal en MAPA-DC con impregnación difusa en estudio de perfusión. Quizá uno se queda bastante tranquilo que no hay algo significativo. Y en este caso era una prostatitis difusa. Miren estas imágenes y veamos el caso que sigue, porque la verdad que es exactamente igual. Esto, áreas hipointensas en secuencia T2, quizá un poco más de restricción que en el caso anterior, también difuso, bilateral. Áreas hipointensas en MAPA-ADC, también bastante difusa, e impregnación difusa en estudio de perfusión. ¿Qué es lo que fue en este caso? Un adenocarcinoma de Gleason 3+3 extenso en todos los sextantes. ¿Ya? Así que también hay que tener ojo en algún grupo de pacientes. Hemorragia post-biopsia. Próstata normalmente sintetiza citrato y esto hace un efecto anticoagulante y esta es la razón de por qué cuando se hacen biopsias sistemáticas y uno después hace resonancia magnética, la hemorragia persiste durante tanto tiempo, incluso puede persistir hasta 2-3 meses después de la biopsia. Hay una alta intensidad de señal en T1 con baja señal en T2, el ADC puede tener baja señal, aunque un poco más moderada que los tumores, y en general la hemorragia es geográfica en vez de focal, como son los tumores, y acá es muy útil la secuencia de sustracción y el signo de la exclusión hemorrágica que fue descrito. Entonces vamos a ver este último paciente, 63 años, antígeno 6,7, áreas hipointensas en secuencia T2, no nos queda muy claro acá qué es lo que hay. Hay sí un área acá media focal de baja señal en el MAPA-DC, hay restricción como difusa en esta secuencia de difusión y acá esta es la secuencia T1, miren estas áreas hiperintensas en la periferia de ambos lóbulos, pero acá hay un área hipointensa en secuencia T1. Acá hay una perfusión que es positiva y esta fue la anatomía patológica final y este era el tumor. O sea, y este es el signo de la exclusión hemorrágica, o sea, que en el fondo que la hemorragia excluye al tumor y en el fondo uno lo diagnostica en la secuencia T1. Gleason 4+3 con un T3 afocal y la verdad que esto solo resulta en tumores que son bastante agresivos y de alto volumen, no sirve para tumores chicos. Por lo tanto, es muy útil hacer la resonancia magnética, pero solo después de 6 a 8 semanas post-biopsia para evitar este pitfall. Otro tumor en hemorragia, claramente zonas hiperintensas en secuencia T1, áreas difusas en secuencia T2, acá no nos queda nada claro dónde puede haber un tumor, en cambio acá en la secuencia T1, signo de la exclusión hemorrágica, MAPA-DC, perfusión positiva y claramente este era un tumor clínicamente significativo. Finalmente las calcificaciones están causadas por secreciones o por cuerpos amiloideos. En general se localizan entre la zona de transición y la zona periférica, pueden ser de baja señal en secuencia T2 y también en el MAPA-DC, pueden ser también hipointensas en secuencia T1, pero acá la clave es que no tienen restricción en la difusión. Entonces acá vemos este ejemplo, estas calcificaciones entre la zona de transición y la zona periférica. Miren acá la ADC, uno se podría asustar, en fondo con toda esta área hipointensa, pero acá la difusión claramente no muestra restricción y las secuencias cine con contraste tampoco muestran que haya impregnación, sí que ahí uno se queda tranquilo en el fondo que esas son calcificaciones y acá en el fondo lo que uno podría malinterpretar es ver solo la difusión en forma apresurada y interpretar eso como que fuera un tumor. Por lo tanto, entre las consideraciones finales, bueno, la glándula prostática es un órgano muy complejo de evaluar en resonancia magnética, especialmente para radiólogos que no están muy entrenados, no son expertos, y que a pesar de la estandarización del PIRAD versión 2.0 y hoy en día el 2.1, hay estructuras normales y patológicas benignas que pueden simular cánceres de próstata. Entonces nosotros debemos conocer estos pitfalls, lo que es bastante importante para eliminar los diagnósticos incorrectos y consecuentemente los tratamientos inadecuados. Y en algunos casos no será posible diferenciar los tumores de una condición benigna, sobre todo en estos casos quizá de prostatitis granulomatosa, si no tenemos el antecedente.
o estos casos que le mostré de prostatitis versus tumores quizá de bajo riesgo de alto volumen, y en estos casos va a haber que hacer biopsia y seguimiento. Y obviamente la experiencia, la curva de aprendizaje, la historia y los datos clínicos son fundamentales para, en el fondo, para evitar en el fondo estos pitfalls y tener un diagnóstico un poco más acertado con la resonancia magnética. Muchas gracias.